Va. Entonces, dentro de lo último que platicábamos en la clase pasada es sobre toda la inervación simpática y parasimpática. Entonces, recapitulando lo que mencionábamos ese día, yo tengo una glándula lagrimal que se tiene que activar. El sistema simpático la apaga y el sistema parasimpático es el que la enciende, por así decirlo, ¿vale? Entonces, chequen que ambas fibras tienen un recorrido en su mayoría común, pero es en este punto inicial en donde cambian. Porque si yo quiero iniciar la inervación simpática, dijimos que ya la sinapsis tuvo que haber existido en un ganglio que no se logra ver en esta imagen. Por eso todo lo que ven de color azul ya es un recorrido posináptico, porque ya ocurrió una sinapsis a la altura del ganglio cervical superior. Vemos que de ahí se va por medio del nervio petroso profundo, se va por el nervio del conducto pterigoideo, no hace sinapsis porque ya hizo sinapsis anteriormente y este ganglio pterigopalatino, les digo, únicamente sirve para sinapsis parasimpática. De ahí se va al maxilar, del maxilar por el cigomático y del cigomático hay un pequeño ramo que va a conectar hacia el nervio lagrimal y va a llegar a la glándula lagrimal. Por el contrario, cuando es el sistema nervioso parasimpático, que es el que lo va pues a encender, va a ser por medio del petroso mayor, que esta es una rama del par craneal número 7 del facial. Entonces, lo mismo, ¿no? Llega, pasa por el nervio del conducto pterigoideo, hace sinapsis con el ganglio pterigopalatino y de ahí sigue el mismo recorrido que ya mencionamos previamente. ¿Qué otra cosa tienen que recordar? ¿Cómo están distribuidos los diferentes orificios dentro de la órbita? Ya habíamos mencionado, por ejemplo, el conducto nasolagrimal, que va a tener dos labios, un labio anterior y un labio posterior, o un límite anterior y un límite posterior, que el anterior dijimos está relacionado con el maxilar, el posterior está relacionado con el lagrimal, y que este conducto pues, es una vía de paso desde la cavidad orbitaria hacia la cavidad nasal. Otras cavidades o orificios que tienen que recordar, pues es el mismo conducto óptico, que sabemos que en la parte interna va a estar limitado por el cuerpo del esfenoides y en la parte lateral por el ala menor del esfenoides. Entonces, parte interna, cuerpo del esfenoides, parte lateral, ala menor del esfenoides. ¿Y qué va a pasar por aquí? Pues el nervio óptico y la arteria oftálmica, que eso es lo que les van a preguntar en pues algún examen, ¿no? Vemos que entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides tenemos la fisura orbitaria superior. ¿Qué es lo que me interesa de la fisura orbitaria superior? El contenido de estructuras que va a pasar por aquí, ¿vale? De hecho, esa es la parte de preguntable en su examen, ¿no? Aquí se logra distinguir un poquito mejor e incluso ya le ponen los nombres. Pero a forma de resumidas cuentas, va a ser el par craneal número 3, el 4, el 5-1 y el 5-1 y el 6, junto con una arteria que es la arteria oftálmica, junto con una vena, perdón, que es la vena oftálmica superior. Entonces, estas cinco estructuras van a estar dentro de la fisura o van a atravesar la fisura orbitaria superior y son las estructuras que tienen que ir recordando, ¿vale? Entonces, a lo mejor y se ven más ramas de las que recuerdan, y esto es porque, así como el trigémino se divide en tres, B1, perdón, también se divide en otros tres, y la mnemotecnia es NFL. N de nasociliar, nasociliar, ciliar, F de frontal y L de lagrimal. De manera que cuando a mí me pregunten cuáles son las ramas de B1 del nervio oftálmico, cuáles son las ramas del nervio oftálmico, yo pienso inmediatamente en el nervio nasociliar, el frontal y el lagrimal, ¿vale? Entonces estos tres son las ramas del, del oftálmico, ¿vale? Entonces, cuando ponemos un poquito más de atención, pues estas tres ramas también aparecen dentro de esta fisura orbitaria superior, ¿vale? Entonces, si hacemos zoom, a ver, déjame por qué no, es que tengo marcado el lápiz, va. Entonces, va. Si hacemos zoom, ahora, si hacemos zoom, ahora que la canción, pero sé por qué, no sé por qué no carga el zoom, va. Entonces, si hacemos zoom, podemos ver que ¿qué nervios les dije que pasan? Les dije que pasa el trigémino, ¿no? Entonces, ¿qué sería cuál? El 3. Y recuerden que el trigémino va a tener dos ramas, un ramo superior y un ramo inferior, que posteriormente vamos a ver igual cómo se dividen. Entonces, vemos que por medio de esta fisura orbitaria superior pasa el ramo superior del oculomotor, que es el 3, también pasa el ramo inferior. Entonces, ramo superior, ramo inferior. Y pasa también una de las tres ramas
del oftálmico. ¿Cuáles dijimos que son las ramas del oftálmico? NFL. La N dijimos que es de nasociliar, ¿vale? Y de ahí vemos que en la parte superior vamos a encontrar el ramo frontal y el ramo lagrimal, ¿no? Entonces, NFL son las ramas de B1. N, ¿qué dijimos que es? Nasociliar. F de frontal, que es este de acá. Y L de lagrimal, que es este de acá. Entonces, hasta este punto, pues sí, sí se va cumpliendo la regla, ¿no? De 3, 4, 5, 1 y 6. Vemos que aquí está el troclear, que es el número 4, y vemos que aquí está el abducens, que es el número 6, junto con la vena oftálmica superior. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que se aprendan de esa diapositiva? Porque si es algo que preguntan con mucha frecuencia, ¿qué pasa por la fisura orbital superior? Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, va a pasar el par craneal número 3, el 4, el 5, 1, el 6. El 3 que tiene dos ramas, la rama superior y la rama inferior. El 4 que está solito así como tal. El 5, 1 que tiene 3 que es la N de nasociliar, F de frontal y L de lagrimal. Sus tres ramas del nervio oftálmico. 6 que es el abducen que está solo. Y por último, la vena oftálmica superior. ¿Vale? Entonces... Ese detalle sí, apréndanselo. Por otro lado, igual tenemos la fisura orbitaria inferior, que está entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar, ¿no? Hay quienes mencionan que también parte del palatino y parte del cigomático, ¿no? Va. Entonces, ¿qué va a pasar por aquí principalmente? Pues la vena oftálmica, pero la vena oftálmica inferior. Estas vías son, estos orificios son vías de comunicación. Ahorita, bueno, en- yo creo que en la siguiente clase cuando hablemos de las fisuras, de las fosas temporales, infratemporales, etcétera, vamos a ver qué utilidad pues tienen estos orificios para poder conectar con las diferentes partes del cuello, ¿no? Eh, Hablábamos igual de la periórbita, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del pericráneo, les decía es el periostio, pero que está recubriendo el hueso del cráneo, y la periórbita es lo mismo, es el periostio que está recubriendo todos los huesos de la cavidad orbitaria. ¿Vale? Y tenemos un anillo tendinoso común o anillo de Sin. Entonces, este anillo de Sin es este anillito que están viendo aquí. ¿Qué es el anillo de Sin? Entonces, es un engrosamiento de la periórbita, o sea, es un engrosamiento del periostio. ¿Y para qué nos va a servir este engrosamiento? Para poder anclar fibras musculares que le van a dar movimiento al ojo. Ustedes se dan cuenta en esta imagen, chequen cómo aquí a esta altura estaría el anillo de Sin. Chequen cómo viene el periósteo de la órbita y aquí se engruesa, ¿no? Se engruesa y sirve de anclaje para las fibras de los diferentes músculos rectos que van a estar relacionados con el ojo. Entonces, ay, me adelanté mucho. Va. Eh, ¿Qué otros engrosamientos hay que tomar en cuenta? La vaina del globo ocular, que va a ser una fase que va a recubrir el ojo, que va a servir para formar este ligamento suspensorio del ojo. Este ligamento suspensorio, pues es como una amaquita que tiene el ojo, que es igual una vaina formado por todo el tejido conectivo que recubren los músculos, ¿vale? Entonces, ustedes recuerdan, los músculos tienen epimicio, que es tejido conectivo que recubre al final todo el músculo. Chequen cómo este forma un engrosamiento por la parte baja, ¿no? Cómo envuelve el recto lateral, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior para formar esta amaquita por debajo del ojo, ¿vale? Entonces hay que recordar que son cuatro músculos, el recto lateral, el recto medial y los dos inferiores, el recto inferior y el oblicuo inferior. ¿Qué es lo importante de estos músculos? Esta tabla sí recomiendo que se la aprendan. Obviamente de inicio, pues tienen que aprender el nombre de los siete músculos extrínsecos del ojo. También hay intrínsecos, ¿no? Que son estos que están viendo acá. Estos son los intrínsecos, estos son los extrínsecos. Los extrínsecos de acá son músculo estriado y por lo tanto es voluntario. Mientras que estos de aquí, no son voluntarios, ¿vale? Son involuntarios y por lo tanto son músculo liso. ¿Cuáles son los siete? Pues voy a tener yo los cuatro rectos, el superior, el inferior, el medial, el lateral, los dos oblicuos, el superior y el inferior, y el elevador del párpado que ya mencionamos en la clase pasada. Tengo que aprenderme el origen, la verdad es que yo no perdería tanto tiempo con eso, ¿no?
Es bastante información que rara vez preguntan. De los más fáciles, pues son los rectos, porque todos los rectos salen del anillo tendinoso común o anillo de Sim, como también es otro nombre, y todos se dirigen hacia a su porción correspondiente del globo ocular, ¿vale? Yo la verdad no considero que esto sea tan relevante, lo del origen y la inserción, pero lo que sí considero relevante es la inervación. Chequen cómo son tres pares craneales los que van a estar involucrados. O sea, voy a tener siete músculos extrínsecos y estos siete músculos extrínsecos se van a dividir entre tres pares craneales, ¿vale? Entonces, solamente va a ser un par craneal que va a dar la inervación a 5, mientras que los otros dos que sobraron van a tener un par craneal para sí mismos. A lo mejor no me doy a entender, pero chequen cómo el oblicuo está inervado exclusivamente por el troclear y el recto lateral está inervado exclusivamente por el abducens. ¿Tiene lógica y sentido esto para nombrarlos? La verdad es que sí, porque chequen. ¿Dónde está una imagen? Acá, ¿no? Esta es la parte medial del ojo, esta es la parte lateral del ojo. Y si analizamos el recto lateral, chequen cómo la pupila está apuntando hacia afuera, ¿no? O sea, si mueven su ojo, uno de sus ojos a dirección de la oreja, sería esta imagen de acá, ¿no? Chequen cómo la pupila se dirige hacia afuera, se aleja de la línea media. Y cuando algo se aleja de la línea media, decimos que se está abduciendo. ¿Cómo se llama el sexto par craneal? Pues se llama abducens. ¿Por qué se llama abducens? Porque abducen la pupila, ¿vale? Ahora, entonces sí cumple una lógica del por qué este par craneal inerva al recto lateral. De hecho, es su única función. Y cuando ustedes hagan una exploración neurológica y piensen que tiene alguna alteración a la altura del tallo, porque, bueno, no toca hablar de eso ahorita. Pero bueno, entonces el recto lateral, su función es abducir la pupila y el par craneal que va a hacer esta opción es justamente el abducens. Mientras que el troclear, ¿por qué se llama troclear? Porque el oblicuo superior tiene este recorrido. Chequen cómo el oblicuo superior inicia por arriba del anillo de Finn y se dirige a esta sección que se conoce como tróclea, que es una tróclea, es una polea, ¿vale? Así como la forma elegante de decir coladera es criba, la forma elegante o sinónima de decir polea es tróclea. Entonces, chequen cómo se va hacia la tróclea y después se redirigen sus fibras hacia la porción lateral del globo ocular. Va, superior, perdón, del globo ocular. Va, entonces, tróclea, el oblicuo superior está inervado por ¿quién? Por el troclear, ¿vale? Entonces, su nombre, su inervación y su función, pues tiene igual un sentido, ¿no? Dentro de su nombre. Entonces, estos dos detalles se los tienen que aprender. El recto lateral está inervado por el abducens y el oblicuo superior está inervado por el troclear. Mientras que el elevador del párpado, el recto superior, este, el recto inferior, el recto medial y el oblicuo inferior, todos estos están inervados por el par craneal número 3, que es el óculo motor. ¿Qué es lo que cambia nada más? A lo mejor saber si es el ramo superior o ramo inferior, ¿no? Para esto, pues igual está esta imagen de por acá. Chequen. Durante su recorrido, el oculomotor se divide en dos, en una rama superior y en una rama inferior. Y no hay tanto pierde, porque lo superior va con lo superior. ¿Qué quiero decir con esto? Que la división superior del oculomotor, pues, se divide en dos ramas, una rama para el recto superior y otra rama para el elevador del párpado superior. Mientras que, pues, lo inferior va con lo inferior. Chequen cómo la división inferior se va para el recto inferior y para el oblicuo inferior, sumándole a esto también el recto medial, ¿vale? Entonces no tendrá que haber tanto pierde. Los dos músculos superiores, el elevador del párpado superior y el recto superior, son ramos de la porción superior, mientras que el oblicuo inferior y recto inferior son ramos de la división inferior. Nada más que a este, pues súmenle el medial también, ¿vale? Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. Respecto a las funciones, pues es igual un tanto obvio qué es lo que hace cada uno, pero la valoración pues sí es importante. Esta imagen del Grey me gusta, pero no me gusta porque
pues te dicen cosas diferentes, ¿no? Chequen cómo la imagen de arriba no coincide con la de abajo y la correcta es la de arriba, ¿vale? Entonces, chequen cómo cuando yo le digo al paciente que lleve su pupila hacia adentro, estoy valorando el recto medial. Cuando le digo que mira hacia afuera, estoy valorando el músculo recto lateral. Cuando le digo que mire hacia abajo, pero hacia el centro, estoy valorando el recto inferior. Cuando le digo que mire hacia arriba, pero hacia el centro, es el recto superior. Y lo que igual tienen que checar es cómo los oblicuos se invierten, ¿no? Cuando yo le digo a mi paciente que mire hacia afuera y hacia arriba, o sea, que mire hacia acá, el que estoy activando es el oblicuo inferior. Mientras que cuando le digo que mire hacia afuera y hacia abajo, hacia afuera y hacia abajo es el oblicuo superior, ¿vale? Entonces, los únicos que están invertidos son estos dos de acá afuera, que es el oblicuo inferior y el oblicuo superior. O sea, el oblicuo superior lleva el ojo hacia abajo y el oblicuo superior lleva el ojo hacia arriba, ¿vale? Entonces, este, para que lo tomen en cuenta. La imagen de aquí, les digo, está muy bonita, nada más que aquí está mal, aquí no es recto, de hecho es oblicuo superior y aquí tampoco, aquí es oblicuo inferior. Y aquí no es oblicuo inferior, sino que es recto superior. Y aquí no es oblicuo superior, sino que es recto inferior, ¿vale? Entonces, esta imagen, digo, la verdad está muy bonita, pero pues sí tiene ese pequeño errorcito, ¿no? De que aquí te dice una cosa y aquí te está diciendo otra cosa, pues completamente diferente. Em, bueno, entonces, de esta imagen les digo, apréndanse lo que les puse de esta de acá y esta de acá. Y la función, esto de la función, yo creo que en texto está como que muy enredado, con que se lo aprendan en imagen, que sería esta de aquí arribita, yo creo que es más rápido y pues da el mismo resultado, ¿no? Respecto a los músculos intrínsecos, pues hay diferentes funciones que tienen, ¿no? Em, Todavía no les presento el músculo ciliar, pero el músculo ciliar ayuda para relajar y contraer lo que es el cristalino, ¿no? El hecho de que el cristalino se haga grande y delgado y después se haga chiquito y redondo, pues nos ayuda para poder alcanzar o ver mejor las cosas de cerca o de lejos. Eso lo vamos a ver ahorita con más calma. Pero pues igual recuerden que la pupila se hace chiquita y se hace grandota y para eso tengo yo un músculo esfínter de la pupila que lo que hace es constriñir la pupila, o sea, hacerla más chiquita, mientras que también tengo un dilatador de la pupila que lo que hace es pues dilatar la pupila y la hace más grande. Entonces igual chequen cómo el sistema simpático es el que genera la dilatación, mientras que el parasimpático lo hace más chiquito. ¿Tiene lógica esto? Tiene muchísima lógica. ¿Cuál es la función o cuál es el propósito de que la pupila se dilate, que aumente nuestro campo visual? Vemos mejor o nuestro ángulo de visión es mayor cuando la pupila está dilatada que cuando está constreñida, ¿no? Y en un momento de lucha y huida, pues lo que más me interesa es poder ver más, porque si voy a huir y no estoy viendo bien o no tengo un ángulo de visión muy amplio, pues obviamente me voy a tropezar con lo primero que se me atraviese. ¿Vale? Entonces, pues igual para que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, esfínter de la pupila, constricción de la pupila, la constricción de la pupila, pues es parasimpática, mientras que dilatación de la pupila es simpática y esta está dada por el dilatador de la pupila. Tenemos también músculo ciliar, les digo, y pues recuerden que va a estar relacionado con el cristalino para poder ya sea tensarlo, ¿no? Y esto te ayuda para poder mirar de lejos o de cerca dependiendo de si está activo o inactivo. Eso igual les digo, no se estresen todavía porque no llegamos todavía a esa diapositiva de cómo se ve por dentro el ojo. Respecto a la irrigación, pues principalmente hay que recordar que de la carótida interna, una de las ramas terminales va a ser la arteria oftálmica, y de la arteria oftálmica, pues sabemos que atraviesa junto con el nervio óptico por medio del conducto óptico. A ver, suena como trabalenguas, pero entonces tengo yo la carótida interna me da una oftálmica, esta oftálmica sale de la cavidad intracraneal hacia la cavidad orbitaria por medio del conducto óptico. ¿Y qué estructuras pasan por el conducto óptico? El nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿vale? Chequen cómo está en lateral, ¿eh? Entonces, esa igual es una pregunta de examen. ¿Qué relación tiene la arteria oftálmica en relación al nervio óptico? La respuesta es que está hacia lateral, ¿vale? Está
Pues sí, hacia afuera, está más afuera, más alejado de la línea media, la arteria oftálmica. Y de aquí se dan diferentes ramas, ¿vale? Que igual no tiene como que todo el sentido del mundo que se las aprendan, ¿vale? Pero por nombrar algunas, pues tenemos la arteria lagrimal, que obviamente va hacia la glándula lagrimal. Tenemos ramas etmoidales, ¿no? Tenemos una etmoidal anterior, una etmoidal posterior, tenemos una dorsal de la nariz, tenemos la supratroclear, que de hecho estas ramas, la dorsal de la nariz y la supratroclear, son las ramas terminales de la arteria oftálmica, ¿vale? Entonces chequen, si ustedes recuerdan, hacen un poquito de memoria, la arteria supratroclear y la supraorbitaria daban irrigación al cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque al momento de que van haciendo no se ve ninguna imagen, pero van haciendo este movimiento en donde van para acá y salen y se van hacia el cuero cabelludo, ¿vale? Entonces imagínense que estas líneas que hice son la arteria supratronclear y supraorbitaria, salen de la órbita y se van hacia arriba. Pero bueno, entonces ramas terminales sería la dorsal de la nariz y la arteria supratronclear. También vemos que de aquí pues va a salir la supraorbitaria, que es la que les mencionaba. Y hay también diferentes arterias que van a servir para dar irrigación a los músculos y también a parte del contenido intraocular, como pueden ser las arterias ciliares posteriores, de las cuales tengo yo cortas y tengo yo largas, ¿vale? Y la arteria, pues de estas la más importante, es la arteria central de la retina, que obviamente va a dar irrigación hacia la parte de la retina, ¿vale? Y de hecho se puede ver aquí, ¿no? Chequen cómo aquí está el disco óptico, que sería prácticamente la proyección del nervio, y cómo se van distribuyendo las diferentes ramas de la arteria central de la retina, ¿vale? Este, otra cosa que es relevante, igual para su examen, yo ya les había comentado sobre la fisura orbitaria superior, pero chequen cómo la distribución cambia al momento de que le agrego el anillo de zinc. Entonces, hay dos cosas que les pueden preguntar en un examen. Las cosas que les pueden preguntar es qué cosas atraviesan la fisura orbitaria superior y la otra es qué cosas quedan dentro y qué cosas quedan fuera del anillo de zinc. Entonces, chequen, cuando cambiamos la pregunta y la pregunta va dirigida hacia qué estructuras quedan dentro del anillo de zinc, vemos que queda la rama superior y la rama inferior del oculomotor. Vemos que queda el naso ciliar y el abducens, pero también vemos que queda lo que está dentro del conducto óptico, que es la arteria oftálmica y el propio nervio óptico. Y por fuera queda la rama lagrimal, la rama frontal y el nervio troclear junto con la vena oftálmica superior, ¿vale? Entonces, ese dato igual apréndanselo. O sea, ustedes tienen que saber qué pasa por la fisura orbitaria superior, pero también tienen que saber qué queda dentro del anillo de zinc, ¿vale? Entonces, igual para que lo tomen en cuenta. Va. Hasta este momento de lo que hemos checado, ¿hay alguna duda o pregunta? Va. Tomaré su dedito como todo bien. Va. Entonces, esta imagen es un recorrido parecido a lo de la activación o desactivación de la parte de la glándula lagrimal. Chequen igual nuevamente. No hay un recorrido presináptico, simpático, ¿vale? Bueno, no se marcan las fibras simpáticas preganglionares, sino que ya en automático te las bota a las postganglionares. Nuevamente, ¿por qué pasa esto? Porque la sinapsis ya se dio, adivinen, a la altura de dónde, del ganglio cervical superior. Entonces, no tendrá que haber ningún pleito ahí, ¿no? Pero vemos que cambia el recorrido para lo parasimpático. Para lo parasimpático sí tengo yo lo preganglionar y lo postganglionar. Entonces, este, ¿qué ganglio parasimpático va a ser protagonista en este esquema? Que lo que busca es llegar a los músculos intraoculares que mencionamos, que los intraoculares dijimos sirven para hacer chica la pupila, para dilatarla, para poder ver de lejos o para poder ver de cerca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ganglio? Es el ganglio ciliar, ¿vale? Entonces, vemos que
También van a haber fibras sensitivas, pero pues esas las vamos a dejar para el final, ¿no? Entonces, si hablamos primero de lo simpático, pues estas van a llegar hacia el ganglio ciliar, no hacen sinapsis, ya llegan hacia los músculos intrínsecos y como es simpático, lo que va a hacer es dilatar. Mientras que en el caso de lo parasimpático, viene por el oculomotor. Si ustedes recuerdan este esquemita de acá, chequen cómo viene la rama inferior del oculomotor y tiene una ramita que conecta con el ganglio ciliar. Este recorrido que están viendo aquí es el mismo recorrido que ven aquí. Cómo viene de la rama inferior, entra hacia el ganglio ciliar, hace sinapsis y de aquí, por medio del ciliar corto, llega y logra ingresar hacia el globo ocular. Y como este es impulso parasimpático, lo que hace es constreñir la pupila, ¿vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué ganglio es el que se encarga o está relacionado con las funciones de la musculatura intraocular? La respuesta es ganglio ciliar. Respecto a su recorrido, la verdad es que es más simple, es menos complicado que, por ejemplo, el lagrimal. De hecho, creo que el lagrimal es el más complicado. Mientras que lo sensitivo, pues va a estar dado por el nervio nasociliar. El nervio nasociliar ya sabemos que es rama de B1 y que B1 sabemos que es el oftálmico, ¿no? Recuerden, NFL. Entonces, la parte sensitiva, o sea, el hecho de que yo pueda sentir estímulos, si ustedes se agarran y se tocan el globo ocular, sobre todo en la parte de la córnea, pues arde, ¿no? Lastima, irrita. Y esa sensación de irritación, pues es gracias al nervio nasociliar que por medio del ciliar largo llega al globo ocular y pues le da sensibilidad, ¿vale? De hecho, cuando tienen un paciente que está pues comatoso, uno de los signos es agarrar una torunda y hacerle contacto a la altura de la córnea. Lo esperado es que el paciente parpadee, si no es porque, pues, este, está en un estado comatoso, ¿no? Incluso hay signos que se ocupan, ahora, quién sabe qué se cayó, que se ocupan para poder valorar si el paciente tiene muerte cerebral o no. Pero va. Entonces, eso es lo relacionado hacia la parte extrínseca. Entonces, como repaso, ¿qué es lo que tienen que recordar de la porción del ojo, que es bastante? Pues los límites de la órbita, cómo están divididos en techo, en piso, en pared medial, en lateral, cómo el conducto óptico es el vértice, las porciones de los párpados, qué diferencia tiene el párpado superior del párpado inferior, cómo está la distribución arterial a la altura del párpado, cómo está la inervación a la altura del párpado, cómo las lágrimas se producen de afuera y se van moviendo hacia la parte central para ser absorbidas por el saco lagrimal y ser empujadas hacia la cavidad nasal, cómo la glándula lagrimal está dividida en dos por medio por el tendón del músculo elevador del párpado, cómo es el recorrido para poder llorar, cómo es el recorrido para apagar el llanto, ¿no? Qué pasa por la fisura orbital superior, qué pasa por la inferior, qué pasa por el conducto óptico, qué queda dentro del anillo de zinc, qué queda afuera, cuál es la función del anillo de zinc, que dijimos que es, pues, la inserción de los diferentes músculos, ¿no? Esta imagen, apréndansela. Esta sí es muy importante y de lo más importante de esto, pues son los nombres y la inervación que tienen y lo mismo aquí, los nombres, la inervación que tienen, si es simpática, parasimpática y la función que van a tener a la altura intraocular, ¿vale? Igual esto, ¿no? ¿Qué función o movimiento va a tener cada músculo? Si es recto superior, inferior, medial, lateral, oblicuo superior, inferior o elevador del párpado. ¿Vale? Va. Este recorrido que acabamos de platicar, pues igual. Ahora, hablando un poquito de... Ya mero terminamos, ojo. Va. Entonces, hablando un poquito de esto, las capas son muy relevantes. Entonces van a ser tres capas las que ustedes tienen que recordar. De afuera hacia adentro es la fibrosa, de ahí sigue la vascular y de ahí la capa interna del globo ocular. La parte externa o capa fibrosa se divide en dos. Una es la parte de la esclera, que es lo de color blanco que tiene el ojo, ¿no? Que es lo que más destaca del globo ocular y que podemos ver de manera cotidiana, ¿no? Y de ahí chequen, si ustedes se dan cuenta, su globo ocular no es completamente redondo, ¿no? Tiene esta pequeña elevación transparente que sirve para que entren los rayos de luz, que se conoce como córnea, ¿vale? Entonces, si en un examen me preguntan cómo se divide la capa fibrosa, ustedes tienen que responder que es la parte de la córnea y la esclera, ¿vale? Mientras que en la capa interna tengo yo lo que es la coroides, que es todo esto de acá,
que la coroides es la que al momento de tomar fotos con flash le da una coloración rojiza a los ojos, ¿no? Durante las fotos. Entonces la coroides y los cuerpos ciliares, ¿no? Esto de acá es el cuerpo ciliar y de ahí tengo yo el iris, ¿vale? Entonces esas tres porciones son las que conforman la capa vascular. Iris, cuerpo ciliar y coroides. Y de ahí tengo yo la porción interna del bulbo ocular que va a dividirse en una porción óptica y en una porción ciega, ¿vale? Entonces, la porción ciega es esta cobertura interna que va a tener el cuerpo ciliar y el iris, mientras que el resto, que es esta parte de amarilla más gruesa, dijera la imagen, este, lo de amarillo es para fines didácticos, ¿eh? No es que sea amarilla como tal. Esto es la parte óptica, ¿vale? Entonces tengo yo una parte ciega, que es esta de acá, y una parte óptica, que es todo esto de acá. Y estas dos confluyen en un punto que se conoce como hora serrata, que es este adelgazamiento que se logra ver aquí, ¿vale? Aquí y aquí. Entonces esta unión entre la porción ciega y la porción óptica de la retina se conoce como hora serrata. Ahora, dentro de esto, de óptica, yo voy a tener una capa pigmentaria y una capa neural, ¿vale? La capa pigmentaria es la que está pegada a la coroides, mientras que la capa neural solo lo vamos a encontrar en el nervio óptico y en la hora serrata, ¿vale? Entonces, en el nervio óptico está aquí y la hora serrata está aquí. Entonces, solo vamos a tener capa neural en esas dos porciones, en la porción del nervio óptico y en la porción de la hora serrata. Y de ahí tenemos lo que es un hundimiento que se conoce como mácula, que es esto que se ve en esta porción de acá, ¿vale? Va. Y de ahí los mecanismos de acomodación. Si hacemos zoom, se va a ver de la siguiente manera. Chequen cómo yo tengo la parte fibrosa, que sería esto de la esclera, de ahí cómo está la córnea. Debajo de esto veo que está la coroides y de la coroides sigue el cuerpo ciliar y el iris. Ahora, ¿qué es importante saber? Que el cuerpo ciliar se divide en dos porciones. Esto de acá que se conoce como músculo ciliar y estas prolongaciones que se conocen como procesos ciliares. ¿Cuál es la importancia de los procesos ciliares que van a servir como puntos de anclaje de estas fibras que estamos viendo acá? Estas fibras se conocen como fibras sonulares, ¿vale? Y estas fibras sonulares se ven de la siguiente manera, que sería esto de acá. Ahora, estas fibras sonulares se anclan a este otro lente, que se conoce como cristalino. Y se ve de la siguiente manera. Chequen cómo están las fibras sonulares, como en el centro está el cristalino, y una sola fibra se conoce como fibra sonular, pero todas estas fibras se conocen como ligamento suspensorio del cristalino. Entonces va de nuevo. Tengo yo todo esto que es el cuerpo ciliar, y este cuerpo ciliar se divide en músculo ciliar, que es esto de acá, y en procesos ciliares. Y estos procesos ciliares sirven para que se anclen pues las fibras sonulares que van a formar el ligamento suspensorio del cristalino. De ahí tengo yo el cristalino y este cristalino pues se va a hacer grande o se va a hacer chiquito, ¿vale? Dependiendo de cuando se contraiga el músculo ciliar. Porque cuando el músculo se contrae, se relajan, cuando se contrae, el cristalino se va a hacer gordito y cuando se relaja, se va a aplanar. Está medio, ¿cómo les diré? Medio contradictorio, porque yo la primera vez que lo leí decía, ok, si esto se contrae, o sea, si esto se jala, va a jalar las fibras sonulares y van a estirar el cristalino se va a estirar, se va a estirar y se va a hacer delgado, pero no, chequen cómo está la inversa. Cuando el músculo ciliar se relaja, las que se contraen son las fibras sonulares. Y al momento de que esto y que cuando la fibra sonular se contrae, ahora sí, se aplana el cristalino. Contrario que cuando el músculo ciliar se contrae, las fibras sonulares se relajan y este relajamiento hace gordito el cristalino. Ahora, ¿cuándo es cuál? Cuando el cristalino se hace chiquito, sirve para la visión lejana y cuando el cristalino se hace redondito, sirve para la visión de cerca. Yo me lo aprendí con la siguiente mnemotecnia. Cuando el cristalino está flaquito, es para verlo de lejos. Y cuando el cristalino está gordo, es para verlo de cerca. ¿Vale?
la C está gorda, entonces ese cristalino está gordo y es para la visión de cerca. Cuando es de lejos, el cristalino se ve como una L, ¿no? Entonces sirve para la visión de lejos cuando el cristalino está muy flaquito. Y pues tienen que recordar que el cristalino entonces se va a poner flaquito cuando las fibras unulares se contraen, pero para que la fibra unular tenga que contraerse, el músculo ciliar tiene que estar relajado. Y para que mi cristalino esté gordito, mis fibras unulares tienen que estar flojas y mi músculo ciliar tiene que estar contraído, ¿vale? Entonces, esto es para los mecanismos de acomodación, que es esto de vista de cerca y de lejos, ¿vale? Ahora respecto a las fibras, ¿no? Pues tengo yo dos movimientos, que es la dilatación y tengo yo la parte de la contracción. Esto está dado por dos músculos, este músculo central y estos músculos laterales. Chequen cómo son fibras diferentes porque, por ejemplo, el constrictor de la pupila, sus fibras musculares son circulares porque lo que hacen es hacer más chiquito el orificio. Entonces, eso sí es preguntísima de examen, ¿vale? Entonces, tengo yo dos movimientos, ya sea que la pupila se haga chiquita o se haga grandota, ¿vale? Para que se haga chiquita, voy a tener que ocupar yo las fibras, pues, chiquillas, ¿no? Que es las redonditas. Sí, las fibras circulares, ¿no? Entonces, ¿qué forma tienen las fibras del músculo constrictor de la pupila? La respuesta es circulares. Mientras que el dilatador de la pupila, pues lo que hace es jalar, ¿no? Yo me lo imagino como que tengo que jalar. De hecho, el libro describe la disposición de estas fibras como radiales, que es un radio, pues es esto que nos enseñan en la primaria, ¿no? Entonces tienen esa disposición, formando un radio, ¿no? Va. Entonces, esa es la pregunta. Si me preguntan cómo son las fibras del dilatador de la pupila, la respuesta es radiales, o sea, se dirigen de dentro hacia afuera, mientras que las del constrictor de la pupila son circulares. Entonces, esa es la pregunta del examen. Ahora, y ya por último, ¿qué otro detalle tienen que recordar del ojo? Que hay tres espacios diferentes, ¿vale? Un espacio es esto de acá, que es el cuerpo vítreo, porque dentro del ojo hay un espacio que se conoce como cuerpo vítreo, y dentro de aquí hay un humor que se conoce como humor vítreo, ¿vale? Entonces, el humor vítreo es constante. Este humor vítreo, este líquido que está dentro del globo ocular, dentro del cuerpo vítreo, es constante. O sea, el mismo que tenemos ahorita es el mismo que vamos a tener cuando nos vayamos a morir. Es el mismo. Pero también tenemos otros dos espacios que están divididos por el iris, ¿no? Esta que es la cámara posterior y esta es que es la cámara anterior. A lo mejor y no se logra ver tanto, pero esto de acá es la cámara posterior, esto de acá es la cámara anterior y las dos cámaras se conectan por medio de la pupila. Están separadas por el iris, pero están conectadas por la pupila, ¿vale? Entonces, si quieren, le hacemos esta imagen. Dejen ver si ahora si quiere hacer zoom. A ver. Ahí está. Entonces, chequen cómo está la cámara anterior, cámara posterior, y están conectadas la anterior y la posterior por la pupila. Entonces, chequen cómo esta es pregunta de examen, ¿no? Entre la córnea y el iris voy a tener yo la cámara anterior, y entre el cristalino y el iris voy a tener yo la cámara posterior. Y estas dos cámaras, la posterior y la anterior, estos dos espacios van a estar conectadas por la pupila. Y estos dos espacios, tanto el anterior y el posterior, van a estar llenos por otro líquido que se conoce como humor acuoso. Este humor acuoso, dentro de las dos preguntas que hacen en el examen, es dónde se produce y dónde se drena. La respuesta en relación a dónde se produce en lo que mencionamos que se conocen como procesos ciliares, que son estos de acá. Estos procesos ciliares son los que van a producir el humor acuoso. Lo van a verter dentro de esta cámara posterior, va a moverse de ahí hacia la cámara anterior pasando por la pupila. Y una vez que están aquí en la cámara anterior, se van a drenar por este seno venoso escleral o canal de Schlemm o Schlemm, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero se escribe así. Entonces, por medio de este canal es donde se va a absorber el humor acuoso, porque ni se puede producir tanto ni se debe dejar de absorber, o sea, así como se produce, así se tiene que desaparecer.